En el siglo XX, la guerra ha llegado a ser más impresionante que nunca. La Guerra del Golfo de 1991 fue testigo de un enorme despliegue de poderío militar. Sin embargo, hubo también bajas de guerra. Entre estas estaban miles de prisioneros iraquíes perplejos ante el ataque relámpago de la coalición en Kuwait. En la Segunda Guerra Mundial, un gran número de soldados de ambos bandos fueron hechos prisioneros. Algunos eran aviadores, víctimas de las encarnizadas batallas libradas en los cielos de Europa, en África del Norte y en el Pacífico. Cuando el fuego enemigo alcanzaba sus aviones, escapaban en paracaídas, pero a menudo no sabían cómo iban a ser recibidos en tierra. Otros eran marinos, quienes, como estos supervivientes del acorazado alemán Bismarck, habían sufrido la experiencia de ver hundidos sus barcos. Pero la gran mayoría de los prisioneros procedía de los ejércitos de las naciones en guerra, a menudo como resultado de unas derrotas devastadoras, como le ocurrió al ejército yugoslavo en abril de 1941. Durante los primeros 9 meses de guerra, los alemanes se encontraron con que tenían que ocuparse de cientos de miles de prisioneros. Primero, estaban aquellos procedentes de la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939. Otros cayeron en poder de Alemania como resultado de la conquista de Dinamarca y Noruega en abril de 1940. Y por fin, en mayo y junio de 1940, fueron capturados muchos holandeses, belgas, franceses y británicos como consecuencia de la espectacular victoria alemana en Occidente. Tenían que darles cobijo a todos y tenían que ocuparse de todos, de acuerdo con la Convención de Ginebra acerca del trato de los prisioneros de guerra. Durante los primeros momentos del conflicto, algunos prisioneros de guerra fueron alojados en cuarteles. Estos aviadores franceses y británicos fueron tratados muy bien, lo que fue explotado con fines propagandísticos, tal y como demuestra este piloto de la RAF. Solo quiero decir voluntariamente que, desde que me hicieron prisionero aquí en Alemania, a mis compañeros oficiales y a mí nos han tratado con amabilidad y consideración. Tenemos buen alojamiento, comida suficiente y no tenemos ninguna queja. Pero ya en el verano de 1940 el sistema se vio desbordado por el gran número de prisioneros de guerra. Por lo tanto, los alemanes construyeron numerosos campos para albergar a los prisioneros. Los edificios normalmente eran unos barracones de una planta rodeados por unas alambradas. Muchos de los prisioneros consideraban que era su obligación tratar de escapar para volver a unirse al combate, y algunos consiguieron desaparecer cuando eran llevados a estos campos. Otros trataron de escapar de los campos y naturalmente los guardianes hicieron todo lo posible por impedírselo. Muy pronto los alemanes identificaron a los que habían tratado de escapar en varias ocasiones y decidieron montar un campo de prisioneros especial para ellos. El lugar elegido fue un castillo del siglo XI. Estaba situado en Alemania Oriental, cerca de la frontera con Checoslovaquia, y se llamaba Colditz.
está a unos 18 kilómetros al sur de Leipzig. Durante su existencia, el castillo de Colditz había sido una cárcel civil, un manicomio y un campo de trabajo de las juventudes hitlerianas. Desde finales de 1939 albergaba a oficiales polacos que habían sido hechos prisioneros. La principal atracción del castillo residía en sus defensas. Tenía un foso seco con una alta muralla exterior, al otro lado de la cual había una caída de unos 10 metros, hasta unos jardines colgantes plantados en lo alto de otra muralla. El castillo además estaba construido en un promontorio que da al río Mulde. Parecía un lugar completamente a prueba de fuga. A finales de 1940 había en Colditz unos 500 prisioneros, franceses, polacos, holandeses, belgas y británicos. Estaban amontonados entre las imponentes murallas del castillo y para vigilarlos y cuidar de ellos había 300 soldados alemanes. A estos también se les tuvo que proporcionar alojamiento y vivían en uno de los dos patios principales del castillo. Los prisioneros ocupaban el otro. El castillo estaba rodeado de 18 atalayas, equipadas con ametralladoras y centinelas que patrullaban continuamente entre cada dos de ellas. En el patio de los prisioneros había siempre 2 centinelas. Además había un equipo de personal de Abwehr, inteligencia, al que los prisioneros llamaban hurones. Estos pasaban el tiempo merodeando por los alojamientos de los prisioneros, atentos a cualquier señal de actividad prohibida. Se colocaron unos aparatos de sonido que funcionaban eléctricamente para descubrir si los prisioneros estaban cavando túneles para fugarse de allí. Por la noche el castillo estaba iluminado por completo con focos. De esa forma, los centinelas eran capaces de localizar a cualquier hombre que tratara de deslizarse por los muros de Colditz para fugarse. Los prisioneros vivían en un ambiente de claustrofobia. El día transcurría pendiente del Appell, el pasar lista matutino y vespertino, cuando los contaban para asegurarse de que no faltaba ninguno. Pero todo esto no fue suficiente para disuadir a los prisioneros. La inteligencia militar de Londres ideó unas maneras muy ingeniosas para enviarles clandestinamente vitales equipos de fuga a los prisioneros de guerra, incluso para esconder mapas y dinero alemán en tableros de juegos. Los prisioneros pedían artículos especiales en las cartas que se les permitía enviar a casa. Utilizaban claves secretas que los vigilantes censores alemanes no conseguían descifrar. Cada grupo nacional de prisioneros de guerra tenía su comité de fuga. Estos coordinaban todos los intentos de fuga para asegurarse de que ninguno ponía en peligro a los otros. Los comités de fuga reunían también información acerca de la vida en Alemania en tiempos de guerra, pues salir de Colditz era solo la mitad de la batalla y los que escapaban debían ser capaces de mezclarse con la población en libertad. Era imposible viajar por Alemania y por la Europa ocupada sin la documentación precisa y los pases adecuados. Si no eran completamente perfectos, uno podía ser detenido en el momento. Por lo tanto, a los que escapaban les hacía falta la documentación precisa y un motivo que los protegiera de forma convincente. Para lograr información acerca de los carnés de identidad y los pases, los comités de fuga sobornaban a los guardias e interrogaban exhaustivamente a los prisioneros que eran capturados de nuevo. Luego los prisioneros falsificaban los documentos necesarios y llegaron a ser tan expertos que era imposible distinguir esos papeles de una documentación verdadera. Uno de los tradicionales métodos de fuga de los campos de prisioneros de guerra eran los túneles. En un campo corriente, construido sobre tierra y arena, los túneles irían desde los barracones de los prisioneros por debajo del perímetro del cercado. Sin embargo, en Colditz era más difícil, porque cualquier túnel tenía que perforar los muros del castillo y las rocas sobre las que se asentaba. No obstante, cavaron una serie de túneles usando herramientas hechas con el armazón de hierro de las camas de los prisioneros. Eso fue así hasta que en 1943 los alemanes lo sustituyeron por marcos de madera. Nadie logró fugarse a través de un túnel.
Otro método de fuga era vestirse como un soldado alemán, pero para esto era necesario mucho ingenio. Los uniformes que con mayor facilidad se convertían en los de los alemanes eran los holandeses, puesto que el color era muy parecido. Sobornaban a los guardias para conseguir los tintes necesarios. Casi todos los intentos de fuga de los prisioneros disfrazados de soldados alemanes fallaron, a pesar de que muchos hombres lograron salir de Colditz antes de ser detenidos. Sin embargo, 6 prisioneros de guerra tuvieron éxito disfrazándose como obreros de un destacamento de trabajo alemán. Se metieron en el despacho del sargento mayor alemán y pasaron a un almacén que había en la parte de atrás. Salieron del almacén llevando unas cajas, engañaron a los centinelas que estaban en la puerta lateral y se marcharon. Muy pronto 4 de ellos fueron capturados de nuevo. Los otros 2, un británico y un holandés, anduvieron unos 30 kilómetros y luego en trenes de cercanías llegaron hasta Hof. Durante los 3 días siguientes se dirigieron hacia el sur, atravesaron Duisburg, pasaron la noche en un hotel barato en Stuttgart y luego llegaron por fin a la neutral Suiza. El teniente Eirey Nivy de la Real Artillería y el teniente holandés Tony Luitens lograron fugarse con éxito de una forma parecida. Subieron a un desván encima del comedor de oficiales y esperaron hasta que se quedó vacío. Iban disfrazados de oficiales alemanes y usaron estas sábanas anudadas para bajar al comedor. Esto les proporcionó a los 2 hombres la protección perfecta para entrar al patio sin levantar las sospechas de los alemanes. Al pasar por allí y antes de salir por la puerta principal, incluso riñeron a un cabo alemán que no les había saludado. Luego bajaron por 3 muros y salieron del castillo. Una vez fuera, se quitaron los uniformes. Ahora iban disfrazados de obreros extranjeros enviados a Alemania para hacer trabajos forzados. Una de las ventajas de este disfraz era que los fugitivos no tenían que hablar perfectamente el alemán. Nivy y Luitens planearon también viajar sobre todo en tren. Llegaron hasta Ulm, pues esperaban alcanzar el puerto polaco de Gdynia, pero con la documentación que llevaban no podían acercarse más a la frontera polaca. Por lo tanto, cogieron trenes de cercanías, cosa que podían hacer con la documentación que llevaban, y se acercaron a la frontera dando un rodeo. Luego fueron andando, y Nivy siguió por las vías del ferrocarril que cruzaba la frontera. Al final llegó al puerto de Danzig, ahora Gensa, y vio en el muelle unos cuantos barcos suecos que eran neutrales. Eligió un navío, eludió al único centinela que había en el muelle y subió a bordo. La tripulación accedió a esconderle. Cuando llegó a Suecia, Nivy pasó primero a una celda de la policía, pero luego fue llevado a Estocolmo y entregado a la embajada británica. Permaneció aquí unas 6 semanas y más tarde fue enviado en avión a Gran Bretaña. Entre las zonas de ejercicio de Colditz había un pequeño parque fuera del campo rodeado por unas alambradas. Los prisioneros intentaron fugarse saltando por encima de ellas. Un oficial británico, el teniente Mitchell Sinclair, conocido entre sus compañeros como el Zorro Rojo por sus varios intentos de fuga, fue tiroteado por un guardia alemán cuando trataba de escaparse saltando por encima de esa alambrada. Sin embargo, poco antes, un oficial de caballería francés, el teniente Meyres Lebrun, mientras hacía ejercicios en el parque, saltó literalmente por encima de la alambrada y una semana más tarde llegó a Suiza. Los muros del castillo proporcionaron otra ruta para huir, a pesar de que para ello era necesario ser un experto montañero. Este fue el método usado por los fugitivos británicos que más éxito obtuvieron, la fuga que se llevó a cabo a primeras horas del 15 de octubre de 1942. 50 años más tarde, el comandante Ronnie Lidley, uno de los 4 oficiales que tomaron parte en esa fuga, enseñó el camino que siguieron para bajar de las terrazas hasta la alambrada de la puerta exterior por la que treparon para huir. Lidley y el capitán de corbeta Billy Stephens se fueron luego en tren hacia el sur. Pronto llegaron a los Alpes.
Dejaron el tren y se dirigieron a pie hacia la frontera suiza descansando de día. Al cabo de 5 días la cruzaron y se entregaron a la policía suiza. Los otros dos eran el teniente de vuelo Han Ward y el capitán Pat Reid, miembro desde hacía tiempo del comité de fuga, quien marcó su llegada a Suiza de una manera muy especial. Por supuesto, en cuanto crucé, lo que no se me olvidó fue enviar una postal desde la estafeta de correos. En cuanto encontré una, y creo que usé unas palabras sencillas que parecían en clave. Ojalá estuvierais aquí disfrutando de la nieve de Suiza, o algo parecido, y la recibieron. Otros prisioneros trataron de escapar escondidos en camiones y furgonetas en los que se llevaban suministros al castillo y en los que se sacaba ropa para lavar, pero normalmente eran descubiertos. Unos cuantos prisioneros permanecieron en libertad durante algún tiempo antes de ser capturados y llevados a Colditz de nuevo. Algunos sufrieron una enorme decepción al ser capturados literalmente al lado mismo de la frontera suiza. Muchos fugitivos franceses, holandeses y belgas se dirigieron hacia su patria a pesar de que estaba ocupada por los alemanes. Pero en el verano de 1943, estos contingentes fueron enviados a otros campos. En aquellos días el curso de la guerra empezaba a decantarse en favor de los aliados. A principios de 1943, los rusos habían sitiado en Stalingrado al 6º ejército alemán. $91.000 alemanes sufrieron la dura experiencia de ser prisioneros de los soviéticos y muchos no lograron sobrevivir. Luego, en mayo de 1943, otros 250.000 soldados del eje se rindieron en Túnez a los aliados occidentales. Ahora toda África estaba en poder de los aliados y estos podían así dedicar toda su atención a la liberación de Europa occidental. Colditz ahora se había convertido casi en un campo británico. Muchos oficiales que habían tratado de fugarse de otros campos habían sido trasladados allí. La sangre fresca sirvió para mantener viva la decisión de los primeros prisioneros que estaban encerrados en el castillo desde hacía 3 largos años. Entre los recién llegados estaba David Stirling, fundador del Servicio Aéreo Especial, el SAS, que había sido capturado en Túnez en febrero de 1943. Los prisioneros estaban al tanto de la marcha de la guerra a través de las noticias de la BBC, transmitidas por una radio secreta que les habían dejado los franceses y que estaba escondida en uno de los desvanes del castillo. Unos taquígrafos anotaban las noticias de la noche, palabra por palabra, y luego se las leían a los demás. Así, los prisioneros de guerra de Colditz conocieron en septiembre de 1943 la invasión aliada de Italia y el posterior avance hacia el norte. Los aliados liberaban una ciudad italiana tras otra y los prisioneros empezaron a sentir que la guerra lentamente se les acercaba. Del frente oriental llegaban incluso mejores noticias, pues los rusos habían liberado su país y avanzaban hacia el oeste. Pero la noticia más emocionante llegó el 6 de junio de 1944. Y fue el desembarco aliado en Normandía. El éxito del desembarco supuso que la guerra en Europa estaba entrando en su etapa final. Mientras los aliados seguían avanzando, el comité de fuga de Colditz prohibió ulteriores intentos. Una fuga en masa de un campo de prisioneros de guerra de Polonia había tenido como resultado la ejecución sumarísima de 50 oficiales británicos por parte de la Gestapo. Pero esto no detuvo los planes para la más audaz de las fugas de Colditz. El teniente de vuelo Bill Goldfinch y Tony Rold, que antes de la guerra había sido piloto de carreras, tuvieron una idea sorprendente e ingeniosa. Goldfinch había diseñado un planeador y estaba completamente seguro de que volaría. Fue construido en gran secreto, en uno de los desvanes del castillo de Colditz.
Los materiales fundamentales eran tablas de las camas y sábanas, y las herramientas utilizadas eran de fabricación casera. El plan consistía en lanzarlo desde el ático en la primavera de 1945, momento en el que esperaban que los vientos fueran favorables. Fue una larga espera a lo largo de todo el invierno, pero Lockwood y Rold estaban convencidos de que cuando llegara el momento, el planeador los llevaría más allá de la ciudad de Colditz. Sin embargo, en octubre de 1944, los aliados occidentales se estaban acercando a la frontera alemana y Londres prohibió terminantemente cualquier intento de fuga de Colditz. La victoria estaba a la vista y no merecía la pena que los prisioneros arriesgaran la vida en una Alemania cada vez más desesperada. Durante ese otoño llegaron a Colditz nuevos prisioneros, el general Bor Komorowski y algunos de sus oficiales. En agosto de 1944 había encabezado el levantamiento del ejército polaco en Varsovia con la esperanza de que así ayudaría a que los rusos, cuyo avance era arrollador, liberaran la capital polaca. Bor Komorowski y sus hombres lucharon durante 10 semanas. Pero los rusos detuvieron la ofensiva y Bor Komorowski y los seguidores que habían sobrevivido se vieron obligados a rendirse. Después de un lúgubre invierno, en marzo de 1945 llegó a Colditz una noticia mejor, cuando los aliados occidentales cruzaron el río Rin, el último obstáculo natural alemán en el oeste. A partir de entonces el avance aliado fue rápido y la liberación de Colditz estaba cada día más próxima. Las grandes y pequeñas ciudades alemanas caían una tras otra. Pero a veces las SS y otros elementos fanáticos oponían una dura resistencia. En Colditz, donde los prisioneros se habían negado a marcharse del castillo para dirigirse hacia el este, existía el peligro de que las SS los mataran a todos. Los estadounidenses cercaron la ciudad y sostuvieron una encarnizada batalla con la guarnición alemana antes de conseguir sacarla de allí. En ese momento, la guarnición alemana que estaba en el castillo se rindió a los prisioneros de guerra y les pidió protección. Por fin, y como otros tantos prisioneros de guerra aliados, los habitantes de Colditz lograban la libertad. Algunos de los hombres habían estado allí como prisioneros durante más de 5 años. Ahora por fin podrían regresar a su patria. Algunos se unieron a las largas columnas de exprisioneros de guerra de distintas nacionalidades que se dirigían a casa. Se cruzaron con columnas de alemanes que iban camino del cautiverio. Ahora había dado la vuelta a la tortilla. La mayoría de los prisioneros británicos de Colditz fueron en avión a Gran Bretaña, donde trataron de rellenar el espacio en blanco que había supuesto el tiempo que habían pasado en cautividad siendo tan jóvenes. No obstante, Colditz había sido para sus habitantes un reto incesante. Tuvieron que pasar 50 años antes de que los antiguos huéspedes de Colditz pudieran regresar al castillo, puesto que durante la Guerra Fría había estado en la comunista Alemania Oriental. Para ellos fue muy emocionante, pues recordaron momentos muy intensos de su juventud. Una vez más vieron la prueba de algunas de las fugas y las revivieron. Pues durante la guerra hicieron cerca de 300 intentos de fuga del castillo. 130 prisioneros lograron salir del castillo y 30 de ellos llegaron a casa. Habían demostrado que Colditz no era a prueba de fuga. Al intentarlo, evitaron el desánimo y mantuvieron la razón.
pues el reto continuado de burlar a sus carceleros les había mantenido la cabeza en activo. Les había imbuido un sentido de aventura y un propósito en la vida. Ese es el mensaje de Colditz.